tratar este tema de importante relevancia, que es justamente el cambio que se ha dado desde la ley 30225 a la 32069 respecto de la, primero, Junta de Resolución de Disputas y actualmente la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Es un tema de singular relevancia porque tiene que ver, tiene relación directa pues, con un mecanismo de solución de controversias que lo que busca es acompañar, ¿no? Con prevención y consejo continuo a las partes en el marco de una ejecución de obra. Pero vamos a ver algunos cambios también, porque también ahora también la JPRD alcanza los contratos de suministro en materia de contratación pública. Así que bueno, vamos a comenzar esta ponencia sin más dilación. Voy a proyectar las diapositivas. ¿Me comentan si por favor pueden apreciar las diapositivas? Sí, doctor, Sí. se ve. Bueno, como saben, mi nombre es Jorge Pamieta, soy abogado y árbitro. Y hoy día vamos a hablar justamente de los cambios que trae la 32069 en materia de la Junta de Prevención de Solución de Disputas, en contraste con los cambios que había, que, digamos, las principales cuestiones que estaban reguladas en la ley 32069, la antigua ley de contratación del Estado y su reglamento. Bueno, actualmente el marco legal es este, ¿no? La directiva 002-2025-OS, que es la directiva que reemplaza la 012-2019, que es la directiva que regulaba la JRD en el pasado, y la ley 32069, que es la nueva y actual ley de contratación del Estado, y su reglamento, y el decreto supremo 009, que es propiamente el reglamento de la ley. Pero vamos a primero entender la génesis de esta figura tan importante dentro del marco de solución de controversias en la contratación pública, ¿no? Es esencialmente un mecanismo alternativo de solución de controversias que está regulado en los contratos, está enmarcado entre los contratos públicos de obra, sobre todo, para poder solucionar controversias y evitar retrasos y paralizaciones de la obra, ¿no? La primera vez que oímos hablar de esta figura era con otro nombre en la anterior ley, que es conocida como Junta de Resolución de Disputas, en el año 2014, con la publicación de la 30225, ¿no? Ahí por primera vez se escuchó hablar de la Junta de Resolución de Disputas, que era una figura que venía inspirada de las dispute boards, ¿no? Que también se utilizan, sobre todo, en materia de contratos estandarizados internacionales, ¿no? Que provienen del derecho anglosajón, ¿no? Esta figura nace en el mundo angloparlante, la dispute board, como un mecanismo justamente para poder evitar, como ya dijimos, los retrasos y paralizaciones. Ha tenido éxito y uso ya desde hace probablemente más de 50 años, incluso en proyectos en Centroamérica, en temas de represas en los Estados Unidos, y fue utilizado como mecanismo de solución de controversias también en los contratos estandarizados que se utilizaron para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Esa fue la primera experiencia con Dispute Boards respecto a temas de contratos NEC, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera inspiración. Sin embargo, ya antes de ello teníamos la figura de la Junta de Resolución de Disputas que estaba inspirada en este mecanismo, digamos, anglosajón, desde el año 2014. Ahora, esta figura aplicaba a los contratos de construcción, principalmente a los contratos de obra, pero ahora también con la 32069 aplica a los contratos de suministro en el Estado peruano, en que el Estado peruano es parte, ¿no? Un tema muy importante a tener en consideración es que la Constitución Política del Perú reconoce, y esto es de conocimiento público por quienes practican el arbitraje, tres jurisdicciones, ¿no? La jurisdicción arbitral, la jurisdicción ordinaria, ¿no? Que es el Poder Judicial, y el Fuero Militar. Y es importante entender que la Junta de Resolución de Disputas o la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no es una jurisdicción, ¿no? No está enmarcado como una jurisdicción dentro de los tipos de jurisdicción que establece la Constitución Política del Perú, ¿no? Y bueno, importante también entender que sus decisiones no están sujetas a las ganancias o prerrogativas de las convenciones o las internacionales, como por ejemplo la Convención de Nueva York de 1958. ¿Cuáles son las principales características de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y también de la JRD en su momento, ¿no? Era un método adjudicativo prearbitral, es decir, esto se consideraba como un mecanismo previo al arbitraje, ¿no? Para poder llevar adelante una junta de resolución de disputas, una junta de prevención y resolución de disputas, se requería y se requiere todavía firmar un contrato tripartito. ¿Cuál es el contrato tripartito? El contrato tripartito es básicamente un documento, ¿no? De índole contractual
que está siendo firmado por las partes, los adjudicadores, con supervisión y acompañamiento del centro administrador de de las controversias, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a las partes y al adjudicador único o al panel de adjudicadores como un triángulo que son los que suscriben esto, ¿no? Con la supervisión y acompañamiento del centro que administra, ¿no? Como por ejemplo ANCAO, que administra Junta de Resolución de Disputas y Junta de Prevención de Disputas, ¿no? Es un mecanismo que se considera continuo, regular y eficiente. ¿Por qué? Porque va acompañando, ¿no? Tiene una actuación en esencia continua, porque no solo tiene una función decisoria, no tiene una función de prevención, ¿no? En las disputas, ¿no? Y se considera eficiente porque va solucionando problemas en la ejecución de la obra, justamente para evitar lo que ya hemos dicho, paralizaciones, ¿no? Y retrasos. ¿Qué otras características tenemos, no? Bueno, de lo que ya hemos hablado, ¿no? El acompañamiento, ¿no? ¿No? Este acompañamiento es medular porque si las partes, digamos, se dejan acompañar, se dejan asesorar por el panel de adjudicadores y por el adjudicador único, va a permitir que la obra, primero, se pueda, no se altere ¿no? el calendario, ¿no? Ni la ruta crítica y pueda lograrse terminar por lo menos en los plazos más o menos establecidos, ¿no? ¿No? Y eso también va a implicar que la función decisoria se vea, digamos, menguada, porque el acompañamiento técnico va a evitar que las partes puedan presentar tantas controversias. Yo he tenido la oportunidad de ver juntas de resolución de disputas muy exitosas, en las que, como siempre digo, cuando doy estas conferencias, tuvimos, por ejemplo, una sola controversia que no fue, digamos, sometida a arbitraje, con dos digamos, solicitudes de opinión por parte de las partes al adjudicador único, y eso fue pues un caso de éxito, ¿no? Pero también he visto juntas de resolución de disputas con más de 80 controversias y una o dos funciones constructivas. Ese no es el espíritu de la Junta de Resolución de Disputas porque se trastoca, lógicamente, eh, la cultura de paz que debería existir entre las partes, ¿no? Y lo que más bien demuestra es una mala relación entre el coordinador de obra, la supervisión, ¿no? Y el contratista, ¿no? Entonces, ahora, bueno, acompaña la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? También durante la ejecución de los contratos de obra hasta la entrega y también para el pago de los contratos de suministro, ¿no? Recepción total en caso de obras. Eso es un tema importantísimo porque en la anterior norma no estaba contemplado en la Junta de Resolución de Disputas o la Junta de Prevención y Resolución de Disputas para los contratos de suministro. Esto es una novedad que trae la nueva norma, ¿no? No resuelve pretensiones indemnizatorias, ¿no? Ni tampoco dicta medidas que suspendan la ejecución contractual. Eso es importantísimo, ¿no? Y actualmente con la norma son obligatorios en los contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a 10 millones de soles y facultativa para los contratos de suministro siempre que superen los 10 millones. ¿No? Entonces hay rangos, montos que han sido modificados y que son nuevos en esta nueva norma y que en la anterior, digamos, también tenían unos ciertos parámetros, pero que ahora son diferentes. Como hemos dicho, la finalidad digamos, de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es acompañar, prevenir digamos, el conflicto, ¿no? Prevenir cualquier cuestión que impacte directamente a la obra, ¿no? Entonces, el artículo 79 de la ley tiene, por un lado, justamente que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias surgidas en contratos de suministro y de obra, de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Pero por otro lado, el artículo 350 del Decreto Supremo 009-2025, que es el reglamento de la nueva Ley de Contratación del Estado, establece, bueno, que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene ciertas funciones, ¿no? En primer lugar, asistir a las partes en la prevención de desacuerdos. En segundo ratio, tiene emitir opiniones constructivas respecto de algunos aspectos contractuales y o técnicos que constituyan una potencial controversia. Así también, emitir decisiones vinculantes para las partes respecto de las controversias y otras que establezca el contrato tripartito. Lógicamente, el contrato de obra lo que va a tener es justamente una cláusula de solución de controversias en la cual establezca la JPRD como mecanismo de solución de controversias, que podría tener una cláusula, lógicamente, que tenga JRD, la conciliación y el arbitraje incluso, pero en el marco del desarrollo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, básicamente estas son las funciones que también podrán estar establecidas en el contrato tripartito y ampliadas también, ¿no?
nuevamente, la función de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es que la obra no se paralice, que la obra no se retrase. Entonces, es muy importante que las partes tengan en claro que la finalidad primordial es evitar justamente paralizaciones y retrasos. ¿Y esto por qué? Porque aunque no lo crean, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene una finalidad social, porque las obras que se hacen en el marco de la contratación pública, ¿a quiénes benefician? Lógicamente a todos los peruanos. Y si benefician a todos los peruanos, si evitamos obras y paralizaciones, lo que vamos a lograr es tener estructuras, infraestructuras eficientes que hayan sido construidas dentro de los plazos establecidos, que van a beneficiar a comunidades y a la sociedad per se, a todos los peruanos, ¿no? Y eso es una cuestión que existe, ¿no? Hay obras paralizadas, yo tengo conocimientos de obras paralizadas en todo el Perú, obras no solamente paralizadas, recientemente obras paralizadas por años, obras paralizadas que ya son inservibles, ¿no? Que no, justamente que fueron obras incluso que fueron iniciadas antes de la existencia de la figura de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas dentro de la legislación nacional y que hasta el día de hoy no pueden ser utilizadas, ¿no? Que están paralizadas completamente y que son inservibles y que se tienen incluso que demoler para volver a construir porque no cumplen los parámetros técnicos, ¿no? Que aseguren además sostenibilidad y seguridad para las personas que van a utilizarlas, ¿no? Ahora tenemos, bueno, justamente los beneficios de la gestión temprana con la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? La Junta de Prevención y Resolución de Disputas, valga la redundancia, previene, ¿no? Y con ello se reducen costos, ¿no? ¿No? Porque además, dentro de las funciones preventivas, consultivas que tiene la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, existe pues un carácter de negociación y de mediación propiamente interna, integrada a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Los adjudicadores van a poder invitar a las partes a poder tratar de solucionar sus problemas sin que sometan a una digamos, función decisoria, ¿no? Actúa un poco como un amigable componedor, el adjudicador o el panel de adjudicadores, ¿no? Y la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, a la par, si es que no se logra, digamos, tener una decisión no vinculante respecto de lo que se somete a consulta, va a tener que utilizar la función decisoria, ¿no? Si alguna de las partes lo activa, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el procedimiento es mucho más corto que un arbitraje, ¿no? Y mucho más barato que un arbitraje, y ni qué decir de un proceso judicial. Entonces, lógicamente, vamos a poder alcanzar una justicia más rápida dentro de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, una justicia más técnica, en menores plazos, y obviamente tomando en consideración la función primordial que es evitar paralizaciones y retrasos. Aquí en pantalla tenemos una cláusula de Junta de Prevención y Resolución de Disputas que se nota a grosso modo, ¿no? Que somete a un centro de arbitraje en Lima, pero obviamente tenemos centros de arbitraje, por ejemplo, como Octavo Internacional, que ya desarrollan digamos, administran juntas de prevención y resolución de disputas, al menos en lo que es el departamento del Cusco. Obviamente entiendo yo que Ancagua también ha descentralizado oficinas y ahora también tiene oficinas en Lima y en el sur del Perú. Incluso creo que en el norte del Perú también. Entonces, lógicamente, con oficinas descentralizadas existe una capacidad de administración mayor de junta de prevención y resolución de disputas en obras a lo largo y ancho del territorio. Ahora, tenemos aquí un poco cómo se compone una junta de prevención y resolución de disputas, ¿no? Puede estar, en el caso de obra, integrada por un solo adjudicador o por tres miembros en un panel de adjudicadores, ¿no? Cuando no existe acuerdo sobre esto, se integra por no solamente un miembro, cuando son menos de 50 millones de soles, y por tres miembros cuando son más de 50 millones. En el caso de los contratos de suministros, básicamente siempre va a ser un solo miembro. No va a tener un panel de adjudicadores en el marco de esta figura de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en la Ley 32069. Esta diapositiva es sumamente importante porque se va a poder entender el ITER, el camino de cómo funciona desde el inicio hasta el fin la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Vamos a entender primero la forma de la constitución de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Mediante una solicitud de implementación de la JPRD. Esta solicitud, ¿no? Se cursa, ¿no? Y la responde la contraparte, eh, aceptando, ¿no? esta implementación, ¿no? Luego vamos a tener la suscripción del contrato tripartito. Ojo que esta constitución de la JPRD se da en el marco de la existencia de una cláusula de solución de controversias que enmarque la Junta de Prevención y Resolución de Disputas como mecanismo de solución de controversias en los contratos, ¿no? No todos los contratos tienen esto. Deberían tenerlo en base a lo que la legislación regula, tanto en lo que correspondía a la 32, a la 32225 como ahora a la 32069, ¿no? Pero luego de esta, digamos, constitución o este acuerdo interpartes de poder
iniciar o activar el mecanismo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, lo que vamos a tener es la suscripción del contrato tripartito, nuevamente con la intervención del centro administrador. Como ya hemos dicho, un triángulo, ¿no? Partes, partes de, ¿no? Una contratista, entidad, eh, adjudicador o panel de adjudicadores, con la intervención del centro administrador que va, digamos, a custodiar justamente lo regulado en este contrato tripartito. Luego tenemos otro documento que es el acta de inicio de funciones, ¿no? El acta de inicio de funciones es un documento importantísimo porque va a incluir calendario de reuniones. Las reuniones propiamente marcan muchas cosas, ¿no? Reuniones para hacer consultas informales, reuniones para que van a incluir las visitas periódicas a obra virtuales o presenciales. Un aspecto en el que yo he sido muy crítico en el pasado es que yo he notado cuando me ha tocado actuar como abogado en juntas de resolución de disputas, es que muchas veces algunos adjudicadores han estado utilizando de manera discrecional la visita virtual. La visita virtual ahora, al final, constituye en esencia una exposición con diapositivas que no permite determinar exactamente el avance de la obra. Puede ser utilizado, creo que de manera excepcional, pero no debería ser una regla, ¿no? La regla tiene que ser la visita presencial. Los adjudicadores van a poder palpar adecuadamente el avance de la obra, yendo a obra, visitando la obra, estando presente y poder ver justamente cuáles son los problemas que se pueden enmarcar en la ejecución de la obra, ¿no? Y a su vez, sobre la marcha, incluso ir asesorando a las partes, ¿no? Para que se puedan superar esto en el marco de las visitas, ¿no? Una cuestión interesante es que justamente el numeral 9.8 de la directiva 002-2025, que es esta directiva muy importante, que marca además los aspectos de gestión de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, es que las visitas a obra y reuniones, digamos, van a poder ser convocadas con 5 días posteriores a la suscripción del contrato de partito por la JPRD para explicar el propósito de las funciones y la colectividad de la obra, ¿no? Esto es un aspecto importante que está regulado en esta directiva que yo los invito a leer, porque es una directiva que además explica de manera muy didáctica, diría yo, y en un lenguaje bastante claro, eh, lo que la propia norma puede de repente ser un poco alambicada, ¿no? Entonces, muy importante considerar cuáles son la naturaleza de la visita a obra, ¿no? La visita a obra nuevamente tiene que ser presencial, ¿no? Excepcionalmente, por algún tema de agenda, podría ser virtual, pero la visita virtual, como digo, no refleja esencialmente el avance, ¿no? Más allá de una exposición, no va a permitir palpar la realidad, ¿no? Sino básicamente nutrirnos de la información que nos puedan dar verídica o no las partes en una exposición con diapositivas. Y luego viene lo que yo he denominado, de cierta forma, la etapa postulatoria de la JPRD. ¿Por qué postulatoria? Porque los abogados conocemos como etapa postulatoria justamente la etapa en el arbitraje o en el proceso judicial en la que se presentan memoriales de demanda, contestación o reconvención. Y en este caso, en la etapa postulatoria de la JPRD lo que se presentan son las solicitudes de controversia, ¿no? Ahora, justo han habido algunos cambios, ¿no? Porque en el pasado, en la 3225, la JRD lo que tenía eran plazos diferentes. Ahora, justamente, la contestación de la solicitud de la controversia se da en el marco de 20 días. En la anterior norma eran 15 días. Ahora ha cambiado un poco, estamos sobre la base de 20 días, ¿no? Luego de ello, una vez cursada, digamos, la solicitud de controversia y contestada la misma, lo que van a hacer los adjudicadores o el adjudicador único es convocar a una audiencia única, ¿no? Las audiencias únicas para esto no se pueden suspender, no se pueden suspender. Pero lo que sí ocurre es que se celebran en varias sesiones, es decir, ¿no? Mejor dicho, lo que no pueden es las audiencias únicas más que no se pueden suspender, lo que no se pueden es cancelar, no se pueden reprogramar, ¿no? Lo que pueden, mejor dicho, no pueden ser canceladas y llevadas como una nueva sesión. No, lo que se tienen que hacer, más bien, disculpen la confusión, es reprogramar, digamos, la audiencia para una suspensión a una siguiente fecha. Entonces, se considera llevado todo en una sola audiencia, aun cuando no se haya podido llevar la primera audiencia o la segunda audiencia, siempre existen imponderables y las partes van a tener que, lógicamente, y los adjudicadores van a tener que entender ello, ¿no? Se pueda llevar, que la audiencia única se puede llevar en una o varias sesiones. A vez las partes hayan podido tener la oportunidad de ejercer sus derechos tanto por escrito como de manera oral, los adjudicadores van a tener que emitir una decisión vinculante, ¿no? Las decisiones son vinculantes a diferencia de las opiniones. Y estas se emiten, se notifica la decisión vinculante en un plazo de 20 días hábiles desde la audiencia 1. Plazo que también ha cambiado, entonces en 15 ahora 20 días hábiles, ¿no?
Y luego de ello tenemos lo que se conoce como el periodo de aclaraciones y desacuerdos, ¿no? En la anterior norma teníamos un plazo de 5 días hábiles para presentar aclaraciones y 7 días calendario para presentar desacuerdo. Este tema, digamos, ha variado un poco. Ha variado un poco porque normalmente en el pasado los plazos, salvo que hubieran algún feriado, calzaban 7 días hábiles con 5 días, perdón, 5 días hábiles con 7 días calendario calzaban igual, ¿no? Pero ahora las aclaraciones se han mantenido en 5 días hábiles, es decir, el plazo no ha variado respecto de la norma anterior, pero el desacuerdo sí, porque el desacuerdo teníamos antes 7 días calendario y ahora esto ha subido a 20 días calendario, o sea, hay un plazo mucho más dilatado para que las partes puedan manifestar su desacuerdo a la decisión de la JPRD y esto constituye además reserva de someter la decisión con la que se manifiesta desacuerdo al arbitraje. Es imprescindible que la parte que se considere desfavorecida con la decisión emitida por los adjudicadores o por el adjudicador único deba manifestar su desacuerdo. Si no manifiesta su desacuerdo antes, en el caso de 7 días hábiles en la figura de la JRD y ahora en la figura de la JPRD en 20 días hábiles, no va a poder hacer derecho a reserva para someter esa decisión en una bolsa grande de decisiones que decida someter a luego al arbitraje, ¿no? Entonces es muy importante manifestar el desacuerdo. Yo diría que es probablemente la parte más importante de la, del procedimiento, ¿no? Porque alguna vez me he preguntado si las decisiones de la JRD son de obligatorio cumplimiento. Sí, son de obligatorio e inmediato cumplimiento. No es que yo no es que los adjudicadores emiten una decisión y yo la decido cumplir cuando hay recepción de obra o cuando luego de someter al arbitraje y hay un laudo. No, no, no. Las decisiones se someten, que emite la Junta de Prevención y Resolución de Disputas son de inmediato y obligatorio cumplimiento. Y luego, si yo no estoy de acuerdo con esa decisión, a la razón de haber manifestado ese acuerdo, la voy a poder someter a arbitraje en el futuro. Pero yo, si la Junta de Resolución de Disputas emite una decisión, ¿no? Digamos, ¿no? Respecto a cuestiones relacionadas a la ejecución contractual, ¿no? Pues vamos a tener que implementarlas en el momento, ¿no? Normalmente siempre lo que se ve es mucho son controversias sometidas a apelación de plazo, ¿no? ¿No? Y lógicamente esas son decisiones que hay que acatar en el momento, ¿no? Bueno, esto ya hemos hablado del inicio de funciones, ¿no? La JPRD es competente desde el inicio del plazo de la ejecución de las obras hasta la recepción total de la misma o el pago total en los contratos de suministro, ¿no? Esto es regular, va a ser, bueno, competente desde el inicio de obra hasta de la ejecución de obra hasta la recepción total de la misma, o si se disuelve por falta de pago también hasta ese momento, ¿no? Ya después va a ser difícil que se pueda reactivar. La JPRD va a poder requerir la entrega de documentos relevantes en cualquier momento. Normalmente este requerimiento de documentos suele darse en el momento de la audiencia única, ¿no? Los adjudicadores suelen dar plazos cortos para poder presentar documentos adicionales, ¿no? Puede convocar a reuniones de audiencias, ¿no? Puede citar e interrogar a las partes, puede dictar medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? No, digamos, son medidas, como se les dice a veces, una especie de medidas cautelares en el marco de la JPRD, ¿no? Eh, Puede realizar visitas a obra, ¿no? Eh, Importante es también señalar que los adjudicadores, yo tenía una posición en el pasado diferente, pero es importante, creo yo, ahora en los paneles de adjudicadores, la, digamos, la presencia de un abogado, ¿no? Que sí me ha pasado ver en algún momento que, digamos, muchos ingenieros o arquitectos, a falta de conocimiento de la legislación o de conducción de un proceso, sí han adelantado nuestra opinión en audiencias, ¿no? Y ese no es el momento para poder atribuir responsabilidades a las partes, sino el momento es el momento de la decisión, ¿no? Entonces, son aspectos interesantes, importantes que hay que tener en consideración en la correcta conducción del procedimiento de junta de prevención y resolución de disputas, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a las funciones de los centros que administran la JPR, ¿no? La JPR, ¿no? Tienen que ser personas jurídicas o dependencias que es de personas jurídicas como, digamos, de cámaras de comercio, que tienen que tener objetos afines, ¿no? En sus estatutos para administrar juntas de prevención y resolución de disputas, ¿no? Y tienen que tener, además, ya administrando controversias, y actualmente, según la nueva normativa, tienen que estar inscritas en el REGAF, ¿no? Que es el nuevo registro que se ha generado para los centros de habilidad, ¿no? Y los centros que administran juntas de prevención y resolución de disputas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los centros que administran la JPRD?
Verificar el cumplimiento de requisitos de los integrantes de la JPRD, es decir, que cumplan los requisitos que establece la norma, que en esencia actualmente son básicamente los mismos que existen para ser un árbitro, ¿no? Eh, verificar, ¿no? O hacer la definición residual de los integrantes de una JPRD, ¿no? Cuando exista esta necesidad de hacerlo, ¿no? Y proporcionar apoyo logístico a las juntas, a las partes y funciones administrativas, como por ejemplo suministrar reglamentos, acompañamiento a las vistas de obra, tener un secretario que administre la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y que acompañe a los adjudicadores y a las partes, ¿no? Y que realice notificaciones, en fin, una serie de funciones que están marcadas dentro de sus estatutos y dentro de sus reglamentos que administran la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Cuáles son algunos cambios interesantes que se ha dado de la 32.5 actualmente a la 32.019? ¿No? Bueno, el nombre ha cambiado, ¿no? Ahora se llama Junta de Prevención de Resolución de Disputas, antes se llamaba Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La forma de cómo se conforma la JPRD respecto a los montos, ¿no? Establecidos en la norma, las controversias que son de competencia de la JPRD, las facultades que tiene la JPRD ahora, reforzando sobre todo la facultad de preventiva, ¿no? Creo que el cambio de nombre también es importante por más digamos, baladí que pueda parecer. Lo cierto es que el hecho de que ahora se llame Junta de Prevención y pongan prevención antes que resolución, también enmarca el hecho de que lo que se busca es que primero se prevenga y luego se resuelva, ¿no? Es decir, ejercer primero esta función, impulsar la función de prevención y dejar un poco de lado la resolución, que es una función litigiosa y lo que se busca es fomentar, como ya lo dije en el pasado, una cultura de paz, ¿no? ¿No? Y también un poco el tema de cómo seguir, que tienen que, digamos, conducir los centros que administran el mecanismo de Junta de Prevención de Resolución de Disputas, con su inscripción en el regajo, ¿no? Ahora, hablando un poco sobre la experiencia en cuanto a la JPRD en calidad de adjudicador, ¿no? Para ser miembro de una Junta de Prevención de Resolución de Disputas, el artículo 77.7 de la nueva ley establece que se requiere una experiencia no menor de 2 años como adjudicador o como supervisor de obras, o cumplir con los requisitos que existen y que ya existían para ser árbitro, ¿no? Que es el sector público desempeñándose en materia de contrataciones públicas o en el sector privado desempeñándose como árbitro, secretario arbitral o profesional con experiencia en contratación pública. Entonces, un poco los requisitos para ser adjudicador y para formar parte de una nómina de adjudicadores o actuar en una junta de prevención y resolución de disputas. Ahora, básicamente una diferenciación muy puntual respecto de las facultades de la JPRD, ¿no? Tenemos una facultad preventiva, que es absorber consultas respecto de un aspecto contractual o técnico. Eso es una diferencia interesante porque ahora la facultad preventiva lo que hace es una diferenciación, ¿no? Aspecto contractual o técnico, ¿no? Esta es la primera vez que sucede que se hace esta diferenciación, ¿no? Y la facultad decisoria, que es resolver controversias técnico-contractuales, ¿no? Eso está enmarcado en el 355 del reglamento, ¿no? De la ley actual, de la 32.069, ¿no? Respecto a las controversias de competencia de la JPRD. A ver, tenemos aquí que las controversias relacionadas a adicionales aprobados por la entidad, límite 30%, no pueden ser, o sea, no hay un pronunciamiento sobre si pueden ser sometidas a una conciliación, se pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a arbitrajes y en los casos de los contratos estandarizados, ¿no? NEC, FIDIC, entre otros, se rigen por las propias disposiciones que están en el contrato, ¿no? En el caso de temas relacionados a la validez, nulidad o eficacia de los contratos, no pueden ser sometidas a conciliación, no pueden ser sometidas a JPR. Solamente se pueden ser sometidas a arbitraje. Como ya es de conocimiento, los asuntos relacionados a enriquecimiento sin causa o indebido pago de indemnizaciones derivados por la falta de aprobación de adicionales, ¿no? Tiene que ver básicamente con que no pueden ser sometidos a ningún mecanismo de solución de controversias como estos, sea conciliación, JPRD o arbitraje, sino tienen que ser directamente derivados al fuero judicial. Finalmente, vamos cerrando esta presentación con lo que ya hemos un poco señalado, ¿no? Los requisitos que tiene que tener un centro, ¿no? Administrador, ¿no? Estar registrado en el registro de instituciones de administración del OS, ¿no? Que es el regajo, no tener una experiencia menor a 5 años administrando arbitrajes y junta de prevención y resolución de disputas ante el JRD. Se van a requerir ahora los ISOs, ¿no? Las certificaciones internacionales en sistema de gestión de calidad y el ISO bordo para cuantías que superen las 2000 UITs y están sujetos a mediación de desempeño que están publicados en la plataforma de contratos menores de la Platicom. Es este nuevo sistema que bueno, va
va a reemplazar poco a poco al SEACE.